Bueno, amigos, vamos a empezar la tercera charla que tenemos en forma presencial, sincrónica, como lo llevamos nosotros, con la doctora Osuna, que yo la conocí hace algún tiempito atrás, ya que ha rotado por el hospital italiano para formarse en lo que sería accidente cerebrovascular con la doctora María Cristina Zurrú, que lamentablemente no la tenemos con nosotros, una persona realmente extraordinaria. A partir de ahí quedó como enamorado del tema del accidente cerebrovascular y regresa, ¿no? Con todos sus conocimientos a llevarlo a su lugar natal, a Salta, al Hospital San Bernardo, y desde entonces emprende una actividad muy activa con respecto al manejo de los pacientes con ACV, lideró la puesta en marcha de una unidad de accidente cerebrovascular, donde con pocas camas ha logrado estandarizar todo el tratamiento, todo lo que se ha estado hablando hasta ahora, hasta el momento, y logró bajar el tiempo aguja, ¿no? Entre que el paciente llegaba y que se trataba de lo que sería aproximadamente cerca de 80 minutos a 40, o sea, redujo en un 50%. Desde entonces también formó a muchísimos enfermeros en el tema accidente cerebrovascular, ha hecho un trabajo también comunitario con el tema, forma parte del precepto sirve del proyecto Ángel en Argentina desde hace aproximadamente 2, 3 años atrás, y también participó de actividades mundiales que tengan que ver con el accidente cerebrovascular. O sea, ha aprendido en un determinado sector, pero lo más importante que ha llevado a su provincia todo este concepto y ha formado mucho recurso humano que la va a poder seguir si es que todo viene bien con este impulso, que es manejar con la mayor velocidad posible a los pacientes con accidente cerebrovascular. Así que los dejo con ello y volveré a aparecer recién al final para las preguntas. Muchísimas, Gabriela, el tiempo es tuyo. muchísimas gracias, gracias a todos los que están conectados. Efectivamente, entendemos que organizar redes, organizar unidades de ACB y sistemas hace que las cosas funcionen aunque uno no esté, y por eso es que me parece importante poder compartir este tema con ustedes y agradezco a la sociedad que me haya invitado a compartirla. Bueno, sin dilatarnos más, quería compartir con ustedes por qué considero que es importante abordar el tema de los sistemas y de las redes de ACV, porque como ustedes vieron en las clases anteriores, el manejo agudo operativo de las enfermedades vasculares, tanto el ACV como el IAM, requieren de conocimientos precisos y operativos en la guardia. Pero no tenemos que olvidar que si no contamos con una red, con un sistema regional, local, que esté totalmente articulado y organizado, no van a llegar a tiempo los pacientes, no van a poder tratarse de la mejor manera posible, y por eso es que es tan importante armar sistemas y redes. También tenemos que entender que nuestro sistema de salud, digamos, en nuestro país está hiperfragmentado, contamos con múltiples obras sociales, nacionales, provinciales, tenemos hospitales de cartera de ambos espectros, y tenemos que articularlos para ofrecerle a todos los pacientes de manera equitativa realmente los tratamientos agudos, ¿sí? No podemos salir a preguntar si tienen obra social o no, debe todo estar funcionando para que en ese tan breve tiempo puerta aguja podamos ofrecer el tratamiento. También recordar que los sistemas nos ayudan y son necesarios porque en nuestro país tenemos brechas geográficas enormes. Yo soy del norte de nuestro país, pero no es distinta a la realidad que tenemos en Neuquén, en Chubut, en otras provincias, donde las brechas geográficas son amplias, y entonces los pacientes no van a tener cerca el acceso a centros de alta complejidad donde puedan abordarse los tratamientos. Y por eso es que tenemos que tenerlo totalmente organizado para que en cualquier lugar de nuestro país que se produzca una ACV, podamos ofrecerle los tratamientos efectivos, que está demostrado que son costo efectivos. Es mucho más barato tratarlos, incluso pensando desde los pagadores, desde la cobertura, es más costo efectivo cubrirlos, obviamente, que no hacerlo. Vamos a hablar un poco de los niveles de estas redes, la categorización de los centros y por qué es importante hacerlo, tanto en el prehospitalario como en el intrahospitalario, y algunas herramientas que nos ayudarán en nuestras realidades a poder poner esto en marcha. Y para poner en algunos números y entender el impacto que esto tiene, fíjense que se hizo un estudio y demostró que el implementar sistemas de redes de ACV tiene un alto impacto en la mortalidad directamente de los pacientes,
y puesto en números, se entiende que se podrían reducir hasta el 2 al 3% de los casos de muerte de causa vascular. Eso implicaría en un número específico alrededor de 400.000 muertes globales anuales. Por supuesto, sin contabilizar lo que tiene que ver con la discapacidad, que se vería reducida ampliamente, mejora en la calidad de vida y, por supuesto, en reducción de costos. Sabemos que la ACV es la primera causa de discapacidad a nivel mundial y que tiene altísimos costos e impacto justamente por esta discapacidad, siendo también alta causa de muerte. Si nos vamos a las recomendaciones de las guías de manejo agudo que ustedes estuvieron repasando en clases anteriores, por ejemplo, esta que tomé de la AJA, con su última actualización en el 19, fíjense el nivel de evidencia que tiene. Es 1A, generar sistemas de stroke regionales. ¿Para qué? Para asegurar que todos los pacientes, independientemente del lugar donde sufran el ACV, puedan llegar a un centro donde se les pueda ofrecer la terapia trombolítica y también puedan llegar, si tienen la indicación, a una trombectomía mecánica. Y para lo cual es sumamente importante la capacitación y la organización de todos estos sistemas. ¿Sí? Es una indicación 1A, no deberíamos, por el nivel de evidencia, dejar de tener sistemas. Y cuando vamos a preguntarnos cómo hacer nuestro sistema o cuáles son los puntos importantes a tener en cuenta, es que recomiendo esta lectura, que es también de hace unos cuantos años, el 2019, pero que está actualizada en cuanto a la manera en la que tenemos que observar o la perspectiva que tenemos que tener global del armado de un sistema. Y es que se hablan de estos 8 dominios u 8 eslabones que son fundamentales como la cadena de la vida para el infarto de miocardio. Tenemos que entender que sin educación de la comunidad, si no detectan los síntomas, no vamos a tener posibilidad de que ese paciente consulte oportunamente, pero tenemos que entender que la prevención primordial, que es esta que el Estado se compromete para asegurar o generar las condiciones políticas para que los pacientes tengan leyes, tengan normativas, tengan facilidades para evitar los factores de riesgo que lo producen, es fundamental. También vamos a hablar un poco de la prevención primaria, de la respuesta del sistema de emergencia, de los sistemas de emergencia médicos, ¿sí? El sistema prehospitalario es un eslabón fundamental que va a asegurar que ese paciente llegue lo antes posible al lugar indicado, ¿sí? No al lugar más cercano, como ya lo vieron, sino al lugar donde realmente le van a ofrecer el tratamiento específico. También tenemos que evaluar el tratamiento agudo, la prevención secundaria, la rehabilitación, y ahí yo agrego, justamente con la prevención secundaria, asegurar la cobertura de los tratamientos necesarios. Y no olvidar que a lo largo de todos estos dominios tenemos que poner especial foco e interés en lo que tiene que ver con la mejora de la calidad continua. Así que alrededor de estos 8 eslabones vamos a ir atravesando conceptos que van a ser muy variados, no van a ser específicamente operativos como veníamos trabajando en clases anteriores, pero creo que nos va a servir para tener una perspectiva y comprometernos en todo lo que está por detrás y no solamente de tratar específicamente un caso. Vamos entonces a comenzar con la prevención primordial, que como les decía, son todas estas estrategias que a nivel público se pueden implementar para evitar disminuir las tasas de eventos, ¿sí? Con lo que tiene que ver con generar accesos para hábitos de vida saludables, la alimentación específica, actividad física al aire libre, pero también ese compromiso gubernamental tiene que estar plasmado, por ejemplo, en la generación de leyes. Y acá les comparto una ley, la ley provincial de Salta, que lo que se intentó, se trabajó con diferentes diputados de diferentes áreas, de diferentes grupos políticos, le pudimos mostrar la importancia de generar una legislación para crear la red de ACV provincial. Entendemos que a nivel nacional pueden haber leyes, todavía no la tenemos reglamentada, hay iniciativas para la misma, hay proyectos de ley, pero entendemos que si a nivel provincial no existe una ley o no se adhieren, tampoco tendría tanto sentido. Por eso es que trabajamos para poder tener una ley a nivel provincial con ciertas características, ¿sí? Que tengamos un registro, que haya una obligación o una responsabilidad para que pacientes con o sin obra social tengan acceso a los tratamientos agudos, a la capacitación, a la prevención y registros de ACV que nos van a servir, como decíamos, para la mejora continua. Pero uno de los primeros eslabones hablábamos que es la educación a la comunidad.
Y entendemos que si el paciente no sabe que tiene que llegar pronto, no sabe que hay una ventana terapéutica, no conoce los síntomas de ACV, no va a llegar a tiempo y difícilmente podamos hacer terapias de repercusión. Por eso que entendemos que la concientización es una herramienta fundamental para asegurar un tratamiento completo. Quería mostrarles un caso, yo sé que vamos a tener un espacio para casos clínicos y análisis, pero esto representaba bastante bien lo que nos pasa, ¿no? Y lo que le debe pasar a muchos de ustedes. Este es un caso de un paciente que llegó 12 horas más tarde, ¿sí? Con un NIH de 8, con síntomas altamente discapacitantes, y el paciente, por diferentes motivos, no llegó a tiempo. Fíjense que tiene una lesión cortico-subcortical en territorio de la arteria cerebral media, con una hemiparesia derecha, trastornos sensitivos y una fascia de conducción. Un paciente de 62 años, diabético, y fíjense que venía de una localidad que no estaba tan lejos del centro de ACV con posibilidad de tratamiento de reperfusión, pero por desconocimiento, por falta de derivación a tiempo, porque falló el sistema, este paciente no pudo recibir el tratamiento a tiempo y quedó con una secuela que podría haber sido evitable. ¿Sí? Estos son los casos que nos duelen porque el paciente no conoció los síntomas, no los supo reconocer, y por eso es que nos comprometemos en la educación a la comunidad. Y hay varias estrategias. El 29 de octubre ustedes saben que es el Día Mundial del ACV, entonces aprovechamos para que en redes, en las comunidades, podamos difundir el mensaje de los síntomas de presentación del ACV. También hacemos educación con el paciente, ¿sí? Cuando el paciente llega y ya tuvo, identifica los síntomas, los invitamos también para que sean pequeños difusores del tema, evangelizadores de la temática. Pero no tiene que limitarse al 21 de octubre, hay estrategias que también abarcan comunidades de niños y hay estrategias pedagógicas inclusive, se llaman Fast Heroes, en las que con herramientas ya organizadas y adaptadas para la edad de los pacientes, de los niños, perdón, no son pacientes, se les enseña cuáles son los síntomas y qué hay que hacer ante un evento. Este es 911 que nosotros tenemos en Salta, pero sé que en otras localidades, en otras provincias pueden tener otro número. Los niños tienen que conocer cuál es el número de emergencia para activarlo cuando sea necesario, ¿no? Muchos de nuestros niños están cuidados muchas de las horas al día por abuelos, ¿sí? Por personas mayores que pueden sufrir una ACV. Como decíamos hoy en un principio con el doctor Cámara, la realidad es que están aumentando. Hay una publicación reciente de Lancet que nos demuestra que la población femenina y cada vez a edades más jóvenes están aumentando los casos de ACV y eso lo tenemos evidenciado sobre todo en Latinoamérica y por lo tanto es que tenemos que tener una educación a la comunidad para la prevención, como vamos a ver, pero también con la activación del sistema de emergencia rápido y oportuno. Y nosotros en Salta también implementamos, y la Sociedad Argentina de Neurología también lo estaba trabajando, esto que se llama el concepto de áreas neuroprotegidas. ¿En qué consiste? Bueno, todos ustedes deben conocer y entender qué implica un área cardioprotegida. Necesitamos un cardiodefibrilador, entrenar al equipo cercano al mismo y en caso de que un paciente pueda tener un infarto, una muerte súbita, estar preparados para poder aplicar las medidas de reanimación. Bueno, un área neuroprotegida es mucho más barata, no necesita de un cardiodefibrilador, necesitamos que el equipo de una institución específica, todas las personas que se desempeñan en esas áreas que quizás están muy concurridas, pero el equipo que trabaja continuamente en esa institución puede capacitarse por profesionales especializados en la detección de síntomas y organizar la actuación dentro de la institución. Entonces, nosotros, por ejemplo, en Salta, con la Sociedad Neurológica Salteña, entrenamos a colegio médico, a escuelas, por ejemplo, el registro civil, entonces donde hay zonas muy concurridas, pero que el personal de esa institución debería conocer y detectar los síntomas y poder activar el 911, ya estamos asegurando pequeños focos comunitarios que van a asegurar que el paciente llegue a tiempo. Hay mnemotecnias que también entrenamos a la comunidad y nosotros nos gusta bastante esta porque las que son en inglés en Salta no llegan tanto y por eso implementamos estas que es el te abrazo, que habla de los síntomas específicos, habla abrazo, sonrisa y le incorporamos equilibrio y el trastornos visuales, ojo, para no olvidar ninguno de los síntomas por ahí de fosa posterior. Bueno, avanzando un poco entonces con lo que tiene que ver con la prevención primaria,
¿sí? Hay una guía que se las recomiendo, es muy interesante y enriquece algunos conceptos que en las anteriores no teníamos de la AJA, que el año pasado publicó ciertos conceptos que por ahí sí se venían conociendo y trabajando, por ejemplo, lo que tiene que ver con dieta mediterránea, con el control de la hipertensión con más de un antihipertensivo, y esto no limitarlo a los cardiólogos nada más, sino que todo el equipo de salud que sigue a estos pacientes debería asegurarnos con estrategia HEARTS, por ejemplo, asegurarnos los adecuados controles de la presión arterial de los pacientes, el foco puesto también en la mirada de género, pacientes transgénero que usan estrógenos están en un riesgo mayor, o mujeres con endometriosis, todo lo que tiene que ver con los 8 esenciales que también promueve la AJA, que son enseñarles, comprometer a los pacientes en su prevención primaria, ¿sí? Y que no haya tenido una ACV no quiere decir que no lo tenga, justamente con la implementación de estas estrategias generales de prevención primaria, debemos entrenar a toda nuestra comunidad para evitar llegar a una ACV. Y una manera de comprometerlos también es con estas estrategias, se llama Riskometer, es una aplicación gratuita, la pueden escanear, en donde calcula el riesgo de stroke a los 5 y 10 años y de acuerdo a las respuestas que cada persona pueda poner, le va a dar unas sugerencias y alertas para, por ejemplo, aumentar la actividad física o controlar la glucemia y la presión o el cese tabáquico y demás. Así que creo que en este punto de prevención primaria debemos comprometer específicamente a nuestra comunidad, a nuestros pacientes, para que activamente estén en esta búsqueda de la prevención primaria. Por otra parte, vamos entonces, pasados estos 2 eslabones, a la respuesta del sistema de emergencia y poner especial hincapié en lo que tiene que ver con el equipo prehospitalario. Y a mí me gusta mucho mostrar esto, que cuando trabajamos desde ACB con los equipos prehospitalarios y los intrahospitalarios, lo que creo que es la clave del éxito es hacernos amigos, ¿sí? Porque históricamente son, como Adolfo siempre nos dice y lo grafica muy bien, el que está dentro del hospital con los brazos cruzados entre y dice, ¿qué me trajiste? Y cuando trabajamos en ACB tenemos que modificar eso, decir gracias por avisarme que estabas viniendo con este paciente y con las características y con el cuidado y al hospital estratégicamente elegido, y nos convertimos en un equipo, en un solo equipo que nos aseguramos a través de la prenotificación de los casos adecuada y completa. Ahorramos muchísimo los tiempos, ¿sí? Los tiempos intrahospitalarios que hablamos antes de puerta aguja se ven abreviados en forma extrema cuando contamos con prenotificación. Ya les voy a contar algunas experiencias que tenemos en nuestro hospital. Sabemos que aproximadamente el 50% de los casos van a ingresar por ambulancia, por la emergencia. Nosotros también tenemos muchos pacientes autoderivados que ingresan directamente por rampa, lo llamamos, pero autoderivados. Y los tiempos que manejan estos pacientes son totalmente distintos a los que están prenotificados y asistidos por un sistema de emergencia prehospitalario. Bueno, existen diferentes herramientas que algo lo habrán visto, no quiero profundizar demasiado. Por ejemplo, el SCORE de Los Ángeles, que va a establecer mediante una estrategia de screening cuáles son los pacientes que podrían estar teniendo una ACV, y son los datos que, bueno, vamos a consultar en el prehospitalario para acelerar la llegada y derivarlo al lugar específicamente preparado para stroke. También se recomienda el uso de Cincinnati, por ejemplo. La AJA estipula el FAS y actualmente el BIFAS para incorporar equilibrio y vista dentro de los síntomas que podría el prehospitalario investigar o conocer. Para establecer también en los últimos años, con el advenimiento de la trombectomía mecánica y la posibilidad de tratar a los pacientes con estenosis de gran arteria mediante trombectomía mecánica, es que también se sugiere la utilización de escalas que con una alta sensibilidad puedan detectar pacientes que posiblemente tengan obstrucción de gran arteria, y va a evaluar síntomas corticales, ¿sí? Como afasia, desviación conjugada en la mirada, trastornos incongruentes del déficit motor, que nos van a orientar a afasia, nos van a orientar hacia una obstrucción de gran arteria. Entonces se va a derivar ese paciente preferentemente a los centros de mayor complejidad que cuenten con esta terapia, ¿sí? El RACE es una de ellas, con una alta sensibilidad para estenosis de gran arteria. Pero bueno, en resumen, quiero decir en este punto que el trabajo debe ser articulado entre los dos sistemas, el prehospitalario y el intra, de acuerdo a los niveles de complejidad.
Si el sistema prehospitalario puede avisarnos cuándo fue la hora de inicio, ya va a tener controlados los signos vitales, nos puede decir si el FAS es positivo, el BIFAS es positivo, alguno de los scores que se utilice, la glucemia con un hemogluco y en el mejor de los casos con una vía periférica, podemos entonces en el intrahospitalario, confiando con ese trabajo ya realizado en el prehospitalario, tenemos que hacer una tomografía, eventualmente algunos análisis, pero no es mandatorio. Si el paciente no tiene alguna contraindicación, calcularemos el NIH, descartaremos complicaciones y directamente entraría a reperfusión al paciente. Incluso podemos hacer la trombolisis en tomógrafos, el primer bolo, ya sea de RTPA o de Tenecteplase, el bolo directamente en la cama del tomógrafo, la camilla del tomógrafo, abreviando los tiempos extremadamente. Nosotros tenemos un récord que siempre digo, es un paciente que nos avisó el sistema prehospitalario que estaba teniendo un evento, lo pudimos trombolizar en la cama del tomógrafo, pudimos, digamos, ingresar a la historia clínica digital mientras lo estaban trayendo para poder investigar sobre contraindicaciones, y eso permitió que en 12 minutos de puerta aguja, perdón, 13 minutos de puerta aguja, podamos implementar el bolo. Cosa imposible si no hubiésemos tenido toda la información que el prehospitalario nos había asegurado, ¿no? Por eso es que lo entiendo como un engranaje que si está totalmente coordinado va a llegar a mucho mejor puerto y de manera mucho más rápida. Yendo un poco al tratamiento agudo, esto ya lo vieron, que es todo lo que hay que hacer en estos 45 minutos de oro y si es menos mejor, el puerta aguja, en el que vamos a evaluar al paciente en su conjunto, pero sin el ingreso y la articulación inmediata entre todos los actores del sistema, no va a ser esto posible, para que finalmente podamos administrar la droga trombolítica o eventualmente la indicación de trombectomía mecánica. Y yendo un poco a lo que tiene que ver con el tratamiento farmacológico, en los sistemas también tenemos que articular la provisión de la medicación aguda. Nos ha pasado en nuestro centro que tenemos una tasa de trombolisis aproximadamente de 1 por semana, 1 a 2 por semana, dependiendo de la época, y hay centros en el interior de la provincia de Salta, que ya vamos a hablar un poco de nuestra red, que tiene una tasa mucho menor, pero tenemos que tener disponible una droga ahí, entonces implementamos un sistema junto con la dirección de farmacia, que es la que centraliza la compra para todos los hospitales públicos, y por ejemplo, si hay una droga por vencer en algún centro más periférico, un centro básico de ACV, que lo hacemos por teletrombolisis, entonces se hace el intercambio, el switch de la droga para poder asegurarnos que siempre va a haber una droga, que no se van a vencer, por más que estén en centros de baja complejidad, que pueda ofrecer tratamiento trombolítico, pero con una tasa mucho más baja. Y vamos a conectar con esto que tiene que ver con las unidades de ACV. ¿Y por qué me parece importante mencionarlo? Porque la implementación de espacios físicos específicos para el tratamiento de los pacientes con ACV, con equipo entrenado y un lugar, una cama libre, se ha visto que disminuye los tiempos, aumenta la tasa de reperfusión y evita las complicaciones debido a que ese equipo está altamente especializado en prevenir ese tipo de complicaciones. Hay mayor independencia funcional de los pacientes que transcurren por la unidad de ACV. Y a nosotros como experiencia contarles que teníamos un equipo de ACV, trombolizamos, pero lo hacíamos en la guardia, había neurólogos que habíamos podido conseguir el nombramiento, pero la realidad es que no teníamos siempre el lugar, el espacio físico exclusivo con el equipo de enfermería para tal fin. Y después de pandemia, cuando se desocuparon algunos sitios COVID, entonces pudimos apenas hacernos de 2 camas, que hoy es a cama caliente porque no da abasto, pero por lo menos tenemos un lugar establecido con enfermería especializada que nos permite trombolizar al paciente, observarlo las primeras 24 horas y luego derivarlo a la sala de internación correspondiente, si es que no necesita de terapia intensiva. Y eso nos ha ayudado a disminuir los tiempos puerta-aguja y los tiempos puerta-tomografía. Para ir al siguiente ejemplo, al siguiente eslabón, quería contarles este otro caso que también nos entristece porque son los que no llegan a tiempo. Es un paciente JP que llegó también a nuestro centro, al hospital, derivado de otra localidad llamada Las Lajitas, ¿sí? Con un síndrome motor izquierdo, ¿sí? El paciente, como ven acá, ¿sí? El día anterior, a las 18 horas, había presentado el déficit motor y recién consultó al día siguiente, por supuesto, fuera de ventana.
Fíjense que la distancia, si bien tenemos una provincia bastante vasta, extensa, donde hay sitios que tenemos que viajar 10, 12 horas para llegar a la capital, porque no tienen accesos fáciles y rutas establecidas, tenemos diferentes distancias. Este paciente podría haber llegado, ¿sí? Porque estaba a 2 horas y media de nuestro centro, pero no llegó, ¿sí? Y eso tuvo que ver por un montón de factores que tienen que ver con el entrenamiento del equipo de salud y la falta del sistema, ¿sí? Nosotros hicimos un análisis cuando pudimos completar nuestra unidad ACV y entendimos que estábamos a tope con nuestra capacidad, dijimos, no están llegando los pacientes del interior. Y este es un mapa de nuestra provincia donde les quería representar un poco las distancias, y en estos puntos estratégicamente marcados empezamos a ver dónde había tomógrafo, dónde deberíamos por lo menos asegurar que también, donde hay brecha geográfica y no iban a llegar al Salta Capital en las primeras 3 horas, si había tomógrafo, sean los centros de referencia para la derivación. Y evaluamos la gestión de la medicación, si tenían o no, si se reponía después del uso. Entendimos que en la mayoría de estos lugares no había especialistas para poder trabajar con ACV y habría una gran brecha geográfica, ¿no? Con una amplia variabilidad de recursos. Y entonces diseñamos un sistema para poder asegurar a todos los pacientes esta cobertura. Y estudiando un poco, esto no es nuevo, desde el año 80 existe el Telestroke, que es un sistema en donde no hay especialistas en centros, en hospitales específicos que atiendan stroke, o por la demanda no tiene sentido establecer un profesional especializado en stroke en ese centro, pero mediante telemedicina podemos observar las imágenes, acompañar el centro terapéutico y tomar la decisión en conjunto mediante una videoconferencia y trombolizar al paciente, y es que por eso presentamos al Ministerio de Salud esta propuesta de hacer la red de tele-ACV de la ciudad de Salta como un plan para abordar equitativamente para que los pacientes puedan llegar. Entonces generamos una suerte de Google Forms para poder distribuir entre todos los centros de la provincia y conocer cuáles eran las realidades en cuanto a recurso material, recurso humano con la que contaban para categorizarlos. Y entonces lo que hicimos tras esta encuesta e información del ministerio es categorizar a los centros como centros de categoría 1 a 4, perdón, donde el primero sería el centro de detección y derivación. O sea, no, son hospitales de primer nivel que no pueden, no tienen tomografía y no van a trombolizar a los pacientes, pero tienen que saber detectarlos para poder derivarlos apropiadamente. Entonces, en este equipo, ¿qué teníamos que hacer? Entrenamiento. Entrenamiento para el abordaje inicial, la detección y la derivación, ¿a dónde? Al lugar establecido según el área geográfica. Los de categoría 2 eran aquellos que quizás no tenían especialistas, pero sí podían tener tomografía, un pequeño shock room o una pequeña terapia, y mediante telemedicina podíamos asistirlos para teletrombolizar a los pacientes. Categoría 3 son los centros esenciales que podrían trombolizar los pacientes sin necesidad quizás de una asistencia, y entendemos que los que hoy son categoría 2 pueden virar con el tiempo y con experiencia a categoría 3, por supuesto, y categoría 4 son los centros más completos, que no solamente ofrecerían trombólisis, sino también trombectomía mecánica, ¿sí? Esto desde la misma revisión que les sugerí en un principio, los categorizan en cuatro niveles de complejidad a los centros en Estados Unidos, incluyendo también otras posibilidades, ¿no? Si tienen resonancia o no, si tienen posibilidad de resolver patologías neuroquirúrgicas de urgencia, como por ejemplo hemorragia de aneurismas y demás. La propuesta era esta, que entrenemos a todos el equipo de salud periódicamente, de forma continua, porque sabemos que se renueva, de categoría 1 para la derivación, categoría 2 para poder detectar y trombolizar y hacer la videoconsulta, y los centros más avanzados para hacerlo en forma autónoma. Encontramos todos estos centros que respondieron a la consulta, 37 centros, pero 3 tenían especialistas y 5 centros tenían tomografía. Entonces empezamos a trabajar con estos 5 que podían ofrecer tratamiento específico, mientras que tenemos solo en Salta Capital la posibilidad de hacer trombectomía mecánica, y estamos trabajando para tener un banco de stent, porque tampoco lo teníamos en forma continua, para poder ofrecer cuando tienen la indicación. Quiero contarles que quizás pasa en sus realidades, pero esto es un ejemplo de nuestra provincia, en donde hay una resolución ministerial en donde se establece
que dependiendo de qué pueblo, de qué ciudad se trate, tiene que derivar específicamente a uno de segundo nivel y ese recién tiene que derivar al centro de mayor complejidad, ¿sí? Por ejemplo, uno que vive en esta ciudad de Las Lajitas no puede derivar directamente a San Bernardo, sino que por ley ministerial lo tiene que derivar a uno intermedio. Pero ¿qué pasa si ese centro no tenía tomografía? Entonces tuvimos que generar una modificación de la resolución ministerial para decir, no va a ir a donde dice la ley, sino tiene, en el caso de una ACV, lo va a tener que derivar, obviamente, donde haya tomógrafo y donde esté preparado para trombolizarlo o generar los tratamientos. ¿Qué sucede? Esto era un contrasentido, como se venía trabajando, y es lo que genera muchas veces el ACV, porque necesitamos, o está orientado a los centros que tienen, por supuesto, tomografía. Y si bien venimos hablando de capacitación continua a todo el equipo, también teníamos que entender cómo era la realidad de cada uno de los hospitales, que varía, y por eso es que hacemos visitas presenciales para evaluar cómo sería el flujo de paciente, para asesorar, acompañar en la decisión de cada hospital cómo será su protocolo local, ¿sí? Y en ese acompañamiento es fundamental entender las realidades que tiene cada uno, ¿sí? Las tomografías que tienen, los tomógrafos que son de diferente complejidad, los trayectos hacia su terapia intensiva o su terapia intermedia, la disponibilidad de la droga, dónde la van a guardar, cuándo hacer el switch y demás. Y la capacitación continua, por supuesto, estamos trabajando para que quede en una plataforma directamente y podamos hacerla en forma continua a todo el sistema. En un principio les decía que el sistema de salud es un sistema hiperfragmentado en nuestro país y nosotros podemos organizar en el sistema público, donde yo me desarrollo en el Hospital San Bernardo, un plan para poder asegurar a todos los pacientes con esto del banco, del switch de drogas y demás, pero después cuando tenemos la limitante de que hay una obra social y no hay un recupero de costos y no hay una cobertura, se nos hace complicado, entonces creo que hay que entender que esto no debería ser, y justamente por ley, tenemos que entender que debería ser igual para todos, ¿no? Tengan o no obra social. No nos olvidemos entonces de la rehabilitación y de la prevención secundaria, que va a ir de la mano con todo lo que ya hablamos para prevención primaria. ¿Sí? Este es otro caso que fue triste, pero bueno, creo que con la crisis económica muchos de ustedes también la deben estar sufriendo. Y es un paciente que tenía un control, fíjense, en agosto del 2024 y que venía muy bien, había tenido una ACV, se había trombolizado y había tenido una muy buena evolución, era un cardioembólico y por lo tanto quedó anticoagulado, estaba con rivaroxaban y había quedado con un NIH de 0, un ranking 0, quiere decir sin ningún tipo de discapacidad y venía en un seguimiento estándar con su neurólogo y su cardiólogo de cabecera. Y fíjense, miren lo que pasó, esto es de abril del 25, ¿sí? El paciente reingresa con un nuevo evento y la causa de la recurrencia no había sido una falla terapéutica, sino el paciente había suspendido la medicación por falta de adherencia, es decir, no había podido adherirse a la medicación por falta de provisión y en ese contexto de falta de anticoagulación sufrió un nuevo evento para lo cual no tuvo un buen desenlace, ¿no? Bastante doloroso, pues sabemos que tenía la causa, se lo había estudiado, se había trombolizado y lo que quedaba era asegurar la medicación, ¿no? Entonces, en la prevención secundaria no solamente es investigar la causa específica, etiológica del evento, sino implementar el tratamiento farmacológico antiplaquetario y estatinas oportunamente lo antes posible, asegurar la continuidad del cuidado, ¿sí? Y la provisión a largo plazo, ¿sí? Que es algo que no está en todas las carteras, el tema de la prevención secundaria, ¿no? De los nuevos anticoagulantes, por ejemplo. Y el último eslabón, y para no dormirlos esta noche, la mejora continua en la calidad. Y a través de esto les contaré un poquito de la experiencia que les comentaba el doctor Cámara en un principio, y es esto que fuimos aprendiendo con el transcurso del desarrollo de nuestra unidad ACV, y es que entendimos que teníamos que observar muy bien lo que estábamos haciendo para ver si lo estábamos haciendo bien y después mejorarlo, y no fue ninguna novedad, sino que ya el ciclo de Deming lo había demostrado, y es que con cada mejora que podamos implementar en nuestro sistema, en nuestros servicios, en nuestras prácticas, si las hacemos un estándar, cada vez vamos a poder elevarnos más en nuestros niveles de calidad y en eso consiste la mejora continua. Pero si nosotros no verificamos los datos, no sabemos dónde estamos parados, es que no vamos a saber si estamos haciendo las cosas bien. Por eso es que los registros son tan importantes y es que los aliento a que en sus centros, independientemente de la patología, ACV, IAM o cualquier otra emergencia tiempo dependiente,
tengamos un seguimiento de nuestros casos para entender cómo lo estamos haciendo, ¿sí? Y siempre vamos a encontrar una oportunidad de mejora para comunicarnos mejor, no solamente para investigación clínica, pueden estar interesados o no en ella, pero sí tener un registro y una toma de decisiones basados en nuestros números, ¿sí? Para lograr estos objetivos de calidad. Nosotros nos adherimos al registro RESCUE, que es un registro internacional que va estableciendo para los pacientes con ACV ciertas preguntas en cuanto a tiempo, puerta aguja, si se evaluó la deglución, si se anticoaguló, si el paciente fue tratado bajo ciertos estándares de calidad, y nosotros registramos todos estos datos a nivel primero local, con registro intrahospitalario, y después los volcamos a este registro de RESCUE. Regionales y con los del país, incluso podemos compararlos con los de otros, ¿no? En Argentina hay varios centros que registran y podemos ver dónde estamos paradas, ¿no? Y en qué ir mejorando. Esto, bueno, nos ayuda para el seguimiento de las vías clínicas, si estamos actuando según los protocolos, si estamos perdón, que quizás por una conexión no estaba con la cámara. Si me escuchan bien, me avisan, porfa. En Sí, cuanto al... Gaby, se escucha bien. Gracias, Adolfo. Bien, también para poder elegir estrategias, ¿sí? ¿Dónde me tengo que apuntar? ¿Dónde tengo que trabajar? ¿Dónde tengo que mejorar? Si no tengo registros, esto va a ser muy, muy difícil, ¿no? Para implementar estas mejoras. Para saber, quizás para organizarnos o para sistematizarnos en qué mejorar nuestro sistema o nuestra organización de nuestro centro, nosotros, por ejemplo, nos basamos en este sistema de certificación para centros de ACV Latinoamérica, en donde está muy claro los pasos a seguir, qué tengo que tener, qué no me puede faltar para yo estar dentro de estos estándares de calidad. Y obligatoriamente tengo que tener un registro de mis casos para poder demostrar mis métricas de calidad, ¿sí? Dentro de estos parámetros de calidad. Nosotros aplicamos para ser evaluados en el 2022 y pudimos aplicar como centro esencial para ACV en el Hospital San Bernardo. Y fíjense que una de los requisitos indispensables para poder certificar es tener una red de ACV. Si yo no me articulé con el prehospitalario, si no tengo estrategias de campaña en la comunidad para que lleguen en tiempo y forma, para tener esto articulado, no voy a poder llegar a una certificación, por ejemplo, internacional. Y lo que hicimos es pensar en dónde había, en un principio, lugares para mejorar o espacios para mejorar, y avanzamos con campañas para la comunidad, en redes, en el Día Mundial del ACV. Nos juntamos, nos hicimos amigos con el SAMEC, que es el servicio de emergencia local que traslada el 95% de los pacientes que ingresan a nuestro hospital, el SAMEC, y hemos podido continuamente, anualmente, tener encuentros de capacitación conjunta, lo que nos ha ayudado mucho para aceitar protocolos, desayunos de trabajo, e incluso no llegué a mostrárselos, pero por ejemplo el SAMEC incluyó en su historia clínica su ficha prehospitalaria, que es la que firmamos cuando recibimos el paciente, el score del BFAST en su planilla. Entonces, si ellos detectan directamente alguno de los síntomas, ya saben que rápidamente lo tienen que derivar prenotificado en nuestro hospital, y nos ha ayudado mucho con las métricas. No teníamos en un principio neurólogo de guardia, no teníamos un equipo entrenado, no teníamos checklist ni protocolo, y lo implementamos, y después de eso pudimos conseguir, después de trabajar, demostrábamos los números, y entonces la gestión nos ofrecía posibilidades de mejora de trabajo, por ejemplo, la implementación de la unidad de ACV. Después entendimos que no era suficiente, que los pacientes del interior, como estos que les mostraba, no llegan a tiempo y entonces no se pueden tratar, y nos pareció una inequidad intolerable. Entonces fuimos a pensar en esos otros centros estratégicos que con tomografía y entrenando a su equipo podían ofrecer tratamiento de trombolisis. En cuanto a la prevención secundaria, los pacientes que se van con ACV en nuestro centro se van con un turno para seguimiento neurológico, sobre todo, bueno, se van todos con turno, pero específicamente, y los más cercanos son aquellos que no encontramos causa etiológica específica para seguir investigando, y todavía nos queda para trabajar lo que tiene que ver,
últimamente con la cobertura de tratamientos en el largo plazo. Trabajamos con estas áreas neuroprotegidas que nos ayudó la iniciativa Angels para implementar, y tenemos varias instituciones ya hoy certificadas. El sistema de emergencia también ha obtenido premios internacionales por su registro y su mejora continua en la calidad y los tiempos. Y la red ACV, que recién está comenzando, yo creo que nos va a ayudar mucho para ofrecer tratamiento equitativo en toda la provincia. Y un poco para graficar esta historia de nuestro hospital, sepan que en el 2014 no contábamos con tratamiento trombolítico, a pesar de haber pasado 10 años desde la publicación en NIDS, en donde sabíamos que había evidencia científica que teníamos que trombolizar a los pacientes. No contábamos con un sistema, un protocolo ni con medicación para poder hacerlo. Y en el 2015, después que hicimos el protocolo y lo escribimos y pedimos la medicación a la gestión, en el 2015 se trombolizó el primer paciente. Pero bueno, los tiempos que empezamos a registrar desde un principio eran tremendos. Fíjense, 101 minutos del tiempo puerta aguja, lo cual era devastador, y entendimos que teníamos que trabajar en capacitación, en entrenar, en cambiar estratégicamente dónde iba a estar la medicación, porque la teníamos bajo llave y eso nos enlenteció los tiempos. Y fuimos con cada una de las estrategias disminuyendo de a poquito, y con el tiempo y con paciencia, los tiempos, ¿sí? Después que entrenamos y pudimos gestionar que haya un neurólogo de guardia 24/7 en el hospital, aunque no teníamos unidad ACV, bajaron los tiempos a 87. Después trabajamos con el equipo prehospitalario y nos fuimos reuniendo, intrahospitalario, nos fuimos reuniendo con el equipo de bioquímicos, con tomografía, con los técnicos, con camilleros, con el administrativo que recibía al paciente, porque lo teníamos que entrenar, y ahí mejoraron mucho los tiempos hasta 74. Hicimos reuniones como específicas con cada uno. Blanqueamos en el 2018 el golden, el tiempo de oro, que en su momento era de 1 hora, que teníamos que hacer el puerta aguja de 1 hora por las guías establecidas en ese momento. Hoy es 45 minutos. Lo hicimos a través de una capacitación que fue multitudinaria, que pudimos capacitar y titular como enfermeras capacitadas en ACV a 160 enfermeras del hospital, y eso automáticamente nos hizo bajar por debajo de los 60 minutos, lo cual fue un gran logro, porque nos pasaba que no teníamos que pedir nada, ya estaba, nos mirábamos con el equipo de enfermería y ya sabíamos qué hacer, y eso hizo que fuesen muchísimo más rápido los tiempos. Después vino COVID y las cosas se complicaron, como todo en pandemia, pero seguimos capacitándonos justo con el equipo de prehospitalario, hemos tenido capacitaciones virtuales. Después empezamos a registrar nuestros casos y ver que con la plataforma Rescue, antes lo hacíamos en forma interna con un Excel casero, y vimos un amesetamiento de nuestras métricas en 48 minutos de media. Y entonces entendimos que ahí tenemos que implementar alguna otra estrategia. ¿Qué pasaba? Implementamos 3 que Helsinki sugiere, que es la prenotificación, el stroke bag, tener el bolso listo con trombolítico y todo lo necesario para actuar incluso en el tomógrafo, y tener la unidad de ACV. Y pedimos esas 3 cosas. Empezamos a trabajar en aumentar la prenotificación, que la teníamos por debajo del 30%, y la pudimos subir por arriba del 50%. Eso nos ayudó con los tiempos. Tenemos el stroke bag, que si el paciente nos prenotifica, lo trombolizamos en tomógrafo, como les decía en este caso específico. Y por último, la unidad de ACV con una cama libre y equipo entrenado para tal, también nos ayudó, y podemos llegar a bajar hasta los 35 minutos, y ahora ahí nos quedamos. Otras cosas que mejoraron con todas estas estrategias de mejora continua fue la tasa de trombolisis. Entrenamos a la gente y el boca a boca. Muchos pacientes que hoy trombolizamos siempre preguntamos, ¿usted sabía que era una ACV? ¿Qué síntomas? Alguna vez conocí a alguien que había tenido una ACV, ¿por qué vino tan rápido? Y la respuesta que tenemos es que muchos pacientes que llegan en ventana les habían dicho que había una unidad de ACV en el Hospital San Bernardo, y que si tenía este tipo de síntomas tenía que consultar rápidamente. Entonces, este boca a boca que yo digo, salir a la comunidad, nos ha hecho que tengamos una tasa más alta de trombolisis, más ya que sabemos que hay más ACV. Desde el 2014 ahora, también estamos trombolizando más proporción de pacientes, lo que entiendo que es un éxito, porque hemos articulado con servicio de prehospitalario, hemos articulado con la comunidad misma, ¿no? que hoy nos escuchó. Pero este es un trabajo multidisciplinario, nada se podría hacer sin un equipo enorme
que va, como les decía, desde el camillero, desde el administrativo, que ahí estaba abrazado uno de nuestros médicos en pandemia, cuando el tomógrafo está roto y hay que salir en ambulancia a otro hospital para poder hacer la tomografía, el equipo de laboratorio que sabe que es un código ACV en ventana y necesitamos saber ese RIM por alguna cuestión específica. Este equipo enorme es el que permite que se puedan hacer estos sistemas tan importantes para los pacientes. Y esta última foto de abajo que ven es la foto final de la certificación de enfermería que nos cambió la historia. Algunos mensajes finales, y es que la realidad de nuestro país requiere la necesidad de redes y tenemos que prestar atención a cada uno de estos eslabones y no quedarnos en lo operativo del tratamiento agudo del paciente. Tenemos que entender que hay muchísimo por detrás donde podemos mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. La mejora continua es imposible sin una visión de sistemas en salud. Implementar estos sistemas de cuidado y redes es costo efectivo. Vamos a tratar más pacientes y va a haber menos costo individual para la persona, pero también para el sistema de salud pública. Y tenemos que articular todos los eslabones, bueno, para poder tener el cuidado adecuado de los pacientes. Bueno, espero no haberlos aburrido y si hay alguna pregunta, estoy dispuesta a ello. Bueno, realmente buenísima la charla, espectacular. Espera que acá, a ver si nos vemos. Yo voy a dejar de compartir. Bueno, acá estamos. Eh, bueno, buenísima la charla. Yo la verdad que estoy encantado que en un hospital de provincia, un hospital público, se pueda haber hecho esto, ¿no? Realmente un esfuerzo gigantesco, pero se hace. Esto implica que a veces en estos sistemas hay una cierta conformismo. Bueno, acá no se puede, no lo vamos a lograr, hay muchas trabas. Bueno, pero tú haces una demostración. Esta charla la mostraría por todos lados, digamos. Me parece espectacular, que no hace falta que uno tenga que estar en el centro de Buenos Aires, digamos, para poder trombolizar un paciente, digamos, ¿no? Claramente, estando a 2000 kilómetros, se puede hacer en forma muy eficiente y además que muy buenos esos gráficos que muestran la construcción del crecimiento de un programa, ¿no? Cómo se va mejorando a lo largo del tiempo, trabajando con una permanente, bueno, a ver qué nos pasó, dónde nos trabamos, bueno, se mejora, qué nuevo problema hay, bueno, cómo se va mejorando. Es la medicina de gestión, digamos, que viene, porque hoy, y más teniendo, digamos, inteligencia artificial, ya sabemos todo lo que hay que hacer con los pacientes, pero después hay que hacerlo. Eso, ¿no? Hay que Esa es la parte implementarlo. difícil, ¿no? La parte intelectual ya no es tan difícil en cierto modo, no es tan difícil. El problema es después de hacerlo. Y realmente esta charla demuestra que se puede hacer. La verdad que te felicito, muy importante. Y después algo que dijiste que me parece de mucho valor, que es el seguimiento, porque pusiste un caso de un paciente que no fue, bueno, oportunamente bien seguido por un montón de circunstancias, y tú que formaste parte del Protege, como se hizo oportunamente en Hospital Italiano, un gran valor que ha tenido ese programa en el seguimiento de los pacientes, ¿no? Con los médicos de cabecera, que somos, por ejemplo, yo, que la gente de Protege me mandaba a los pacientes, cada tanto teníamos reuniones, nos íbamos que teníamos que hacer y tenemos al día de hoy una tasa de recidiva de ACV bajísima, tal punto que a veces queremos publicar y no nos creen los resultados, porque realmente se puede prevenir. Aún después de un evento se puede hacer muchas cosas en prevención, ¿no? Absolutamente, y sobre todo teniendo el compromiso del paciente, ¿no? En el Protege teníamos eso, que el paciente se sentía parte de ese programa, que estaban orgullosos de formar parte del mismo. Y cuando el paciente se compromete con su cuidado, bueno, la historia cambia, ¿no? Absolutamente. Adolfo, ¿querés decir algo? Que yo voy viendo las preguntas mientras tanto. No, simplemente Gaby, agradecerte. Hermosa charla, siempre es un placer escucharte eh, y ver este reconto de este camino que ustedes hicieron. Que ahí, como dice Luis, digo, viene a vencer esa inercia que a veces nos pasa del no se puede porque no se puede, y donde uno No hay, demuestra que no importa si sos la clínica top de accidente cerebrovascular o si sos un hospital general de agudos de una provincia de la Argentina, hay cosas que no son optativas. Entonces, ¿cómo vos armás tu red para poder responder, entendiendo que en el 2025 no es optativo que alguien quede hemipléjico y mudo? Entonces, claramente eso es una enseñanza crítica. Me gustan las lecciones aprendidas, entonces digo,
que vos puedas hacer tu raconto de ese camino y decir, mira, intervenimos acá y con esto, tal cosa, es algo que creo que todos tendríamos que empezar a hacer porque esta crónica del camino realizado inspira, indudablemente. Inspira y genera ese celo del bueno, de si el otro pudo, ¿por qué yo no puedo? Entonces, creo que esta es una de las charlas más importantes que podamos compartir con la gente. Y lo último es, creo que rescatar este concepto fundamental del acceso, ¿no? La salud en general, no importa en el subsector que nosotros trabajemos, primero se trata de acceso. El primer resultado que tenemos que medir es la gente que accede. Y atrás de ese resultado de la gente que accede, bueno, cómo rendimos, ¿no? Pero a veces te pasa que te muestran y te dicen, che, no, yo 100% de trombolisis, 100% de éxito. ¿Y cuántos pacientes trataste? No, uno. Y bueno, eso no le cambió el mundo a nadie. Entonces, francamente, esto de poder ir generando una estructura de red en la cual nadie está excluido, aunque yo no tenga tomógrafo, soy un centro derivador y soy parte del equipo de accidente cerebrovascular, es clave. Así que gracias Gaby por esto, ¿no? Por hacer énfasis en el acceso, por darle la posibilidad a la gente de que se trate, eso es un lujo. Y por ser una actora tan importante, porque Gaby no lo dijo explícitamente, pero ella logró amalgamar en la provincia a un montón de grupos de interés relacionados con lo gubernamental, con los pacientes, con la organización hospitalaria y demás, para alinearlos todos por el mismo camino. Así que nada, en la figura de Gaby se amalgamó un montón de grupos de intereses que cambian las cosas. Así que un honor, Gaby, tenerte con nosotros. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Demasiadas palabras lindas. Acá te hacen una pregunta, porque estás en un hospital público, digamos, ¿qué sucedería con un paciente que tiene una obra social y que está en ventana de reperfusión? ¿Hay alguna traba o se genera una traba después posterior por cuestión económica? Así, una pequeña intimidad, digamos, de los hospitales. Sí, sí, Sí. no, es muy buena la pregunta porque nos topamos con esta situación. A nosotros nos pasó que somos un hospital de autogestión público, pero de autogestión, entonces había fondos que se manejaban con obras sociales que podíamos recuperar. No es que ganábamos más plata por trombolizar o no, pero por lo menos no perdíamos y podíamos generar esa subsistencia. Pero nos pasó en hospitales cuando pensamos en la red, por ejemplo, Tartagal, Orán, que son muy cercanos a Bolivia, en donde venía un paciente con PAMI, no era de autogestión, entonces el gerente decía, bueno, no, ya no se puede usar o se usó y no se puede reponer porque PAMI no lo cubre. Entonces trabajamos a nivel gubernamental, como dice Adolfo, para decir, es el tiempo de ventana, no importa si tiene obra social o no. Creo que, bueno, eso se terminó entendiendo y hoy se repone la medicación independientemente sea la obra social para después ver si la podemos recuperar o no. Pero el trombolítico sí está asegurado para estos centros o los nodos del interior que también trombolizan y nosotros no hemos tenido problema. Por ejemplo, PAMI IPS tiene un código y lo podemos facturar para recuperarlo. Sí tuvimos más trabas con lo que tiene que ver con trombectomía mecánica y tiene que ver por los costos, y hoy estamos trabajando para tener un banco, que ya tenemos casos pilotos que hemos podido implementarlo, pero sí hay una traba, por ejemplo, lo que nos pasa con PAMI y con algunas obras sociales que en emergencia por ahí nos piden autorización y estamos un poco más limitados, pero bueno, estamos trabajando en eso, estamos en ese proceso de que mostrando los números y las necesidades, vamos a poder lograr para todos. No, ese emprendimiento que, digamos, las estructuras públicas puedan ayudar a los sistemas privados y después poder obviamente cobrarlo es muy bueno porque los sistemas públicos muchas veces tienen mucho mejor estructura que una clínica, con lo tanto, digamos, una excelente oportunidad como para que puedan ganar dinero y por supuesto que además que el paciente se atienda lo más rápido posible. Esas estructuras fijas para mí no van más. A propósito, te hago una pregunta, porque mostraste algo muy bueno de derivación, que justo lo estoy viendo de nuevo acá, que muchos van a Rosario de la Frontera. Vos tenés a alguien, por ejemplo, qué sé yo, como pusiste acá, en Las Lajitas, y ponerle en una guardia periférica de un hospital de ahí o en la atención primaria, el médico detecta una CB. ¿Cómo sería el camino? Bueno, hay un sistema en Salta que se llama el sistema de referencia y contrarreferencia, que es el que hablaba un poco por la resolución, que tienen que derivar sí o sí al centro que les corresponde para mayor complejidad de su área operativa llamada. Sí. Pero si esa área no tiene tomografía, entonces dijimos, bueno, no puede ir a ese hospital, tiene que bypasearlo para llegar al que tenga tomografía más cercano. Entonces, en los que tienen tomografía, trabajamos en todas las áreas periféricas para que lo deriven a ese centro.
y si no lo pueden resolver, recién llega a capital, ¿no? Por ejemplo, para lo que sería una trombectomía mecánica ahora en proceso. Entonces, a ese sistema de referencia y contrarreferencia, si es un ACV, un código ACV, ya se trata distinto que si es cualquier otra derivación por una sepsis o por... Sí, está bien. Y eso es una estructura que ya se coincidió, digamos, se pudo conciliar con todos los oferentes de salud a nivel estatal. Bueno, al principio fue empírico, Claro, porque se desarrolló la unidad de ACV en el hospital y ya empezaron a saber todos los otros operadores que tenían un ACV lo iban a mandar al hospital porque lo iban a recibir fácilmente. Esa fue como la carta de presentaciones, yo te lo recibo, entonces fue sí. fácil, era fácil derivárnoslo, porque contábamos con el equipo de ACV. Y después sí se formalizó un poco más, en donde ahora estamos trabajando que lo deriven a los centros donde hay tomografía en el interior y no solamente al Hospital San Bernardo. Eso se está trabajando también como proceso, ¿no? Como de a poco, porque no hay una resolución ministerial que reemplace a la anterior, ¿sí? Se ha hecho empíricamente. Está bien. Mostraste parámetros de la curiosidad. Yo estoy más que los alumnos preguntando. Está bien. Bienvenido Este, sea. sí. ¿Cómo es el tema de la formación de enfermería? Perdóname que te saqué un poco de contexto, pero me pareció interesantísimo el tema. Bueno, nosotros primero nos plantamos en la iniciativa Angels, donde hay una plataforma Sí, que ya está lista, el paquete para entrenar en ACB. Entonces, lo que hicimos es que, si bien el material es fácil de acceder, es gratuito y todo, pero tenía cierto contenido que era con un nivel por ahí un poquito con mayor dificultad de la que venía acostumbrado el equipo de salud de enfermería. Entonces, lo que hicimos fue eh, tomar el material y hacer clases presenciales con el equipo de enfermería mensual para procesar un poco el contenido y que después vayan a la plataforma a rendir. Esa fue nuestra manera para que lleguen a 160 enfermeras en su momento. Después, cuando se fue renovando el equipo de salud, fuimos haciendo siguientes cortes, ¿sí? Por ejemplo, en septiembre, en agosto hicimos otra, y bueno, y se planifica para hacer anualmente con el equipo que no lo haya hecho, y concursos para actualizar, ¿sí? Porque por ahí pasa el tiempo, lo hicieron en el 2018, bueno, lo tenemos que actualizar y no siempre nos basamos hoy en esa plataforma, ¿no? Es como la que tenemos de base,